frikis y apasionados de la cultura tailandesa. Bienvenidos a un episodio más de Historias de Tailandia. ¿Sabes que Tailandia es uno de los países más visitados del planeta? Si ya has estado ahí o estás pensando ir en el futuro, es probable que su amabilidad y su hospitalidad sea lo que más te llame la atención. ¿Pero sabes por qué son así realmente? En el capítulo de hoy te explicamos a todo detalle el motivo de por qué son los tailandeses tan amables. Hola, soy Paqui Fernández. Y Eli Zubiría, empieza Historias de Tailandia. Hola Eli, hoy vamos a contaros la filosofía de vida que todos quieren copiar. Llámese Taines, ¿verdad? Exacto, el Taines. Pero antes sí, vamos a hacer una pequeña introducción. Y Paqui, que esto se te da a ti mejor, vas a explicar un poco qué significa Tailandia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Tailandia? Sí. Para hablar del Taines, creemos importante que conozcáis el significado de la palabra Tailandia. Es como si a un español le preguntaras ¿qué significa España? No hay traducción, ¿no? No es posible. Pues la palabra Tailandia sí que la tiene. Empezamos por entender la palabra en su propio idioma. La palabra Tailandia en su idioma es Prate Thai. Prate significa país y Thai significa libre, libertad, hombres libres. Con lo cual el significado literal sería país de los hombres libres. Esa palabra se ha traducido directamente a inglés. Thailand, land. Y del inglés al español, Tailandia. Sabes que la extensión landia significa país también. Con lo cual ya sabéis que es un país que se considera muy libre, ¿verdad? Ya os explicaremos de dónde viene eso. Yo quería desgranar la palabra de otra forma también. La palabra Thai, además de significar libre, define una etnia. Y es una etnia que procede del sur de China. Hubo un movimiento migratorio de China hacia esta zona del sudeste asiático por parte de esta etnia. Eran nómadas y se movieron hacia esta parte y se asentaron en esta zona del sudeste asiático. Cuando llegaron, había otras etnias también, no vamos a hablar de ellas hoy, ¿vale? Son movimientos históricos de corrientes, de nómadas que se mueven de unos países a otros, pero esta etnia en concreto se convirtió en la más, no diría popular, en la más numerosa, y es de la cual el nombre Tailandia coge su raíz, su inicio. Además, ellos traían un idioma que también se llama Thai, que es donde procede el idioma tailandés, es la raíz del idioma tailandés, como del español puede ser el latín. Y os hacemos este desglose porque creemos que es algo que no sabe todo el mundo. La gente cuando llega a Tailandia, pues ya sabéis mucha información sobre Tailandia, pero no de este tipo de análisis. Os invitamos a que penséis pues ese concepto de hombres libres. O hablo un poco de él, Eli, ¿tú qué opinas? Yo creo que como introducción está bien. Yo creo que es importante saber que la raza mayoritaria es Thai, como ya lo has dicho, porque esto tiene luego unas consecuencias que iremos viendo a lo largo de los siguientes capítulos, ¿no? Tiene unas consecuencias a nivel del país, para el resto del país y sobre todo también para las otras etnias, ¿no? Que esto también es importante, ¿no? Esto lo queríamos usar de introducción para analizar otra palabra muy marketingiana que ha surgido hace unos años. Y Eli, cuéntame un poquito más. Esta palabra es una palabra inglesa que se llama Taines, ¿no? Y de alguna forma es lo que intenta definir, sobre todo es un concepto que lanzó la Oficina de Turismo, ¿no? Y lo que pretenden definir con este concepto es el arte de vivir tailandés, ¿no? De alguna forma es vivir feliz y en armonía. Y lo que quería resaltar pues, la Oficina de Turismo del carácter de tailandés era la hospitalidad y la amabilidad, ¿no? Y que consecuencia de este carácter, pues todo el mundo quiere venir a Tailandia y todo el mundo quiere vivir el Taines, ¿no? El arte de vivir tailandés.
No sé si añadirías alguna cosa más, algún matiz a esta definición, primera definición. Más que un matiz, añadiría mi propia experiencia. Yo lo sentí así, es decir, cuando llegué a Tailandia, cuando ya llevaba un tiempo, pues es una de las cosas que me pareció más interesante o más relevante, el carácter del tailandés, su amabilidad, su hospitalidad, lo sencillo que te lo hacían todo y además de una forma súper amable. Lo mismo me sentía cómoda cogiendo un taxi que haciendo cualquier tipo de pregunta. Siempre responden muy bien y de una forma muy amable y muy educada y muy amigable. O sea, no es solo educado, es que te transmiten como una sensación hogareña, ¿verdad? Sí, perdona que te interrumpa, pero es que me parece bastante importante, has sacado una frase ahí, lo fácil que te lo hacen todo, ¿verdad? Porque yo creo que es uno de los motivos porque digamos que tanto occidental decide vivir en Tailandia, ¿no? Porque en realidad es muy fácil vivir en Tailandia. Sí, el carácter no el carácter de la gente facilita mucho el vivir en el país. Y yo te lo traía como mi propia experiencia, pero sabes que también tengo una agencia de viajes y he llevado a bastantes personas al país, sobre todo españoles. Y cuando ellos se marchan y yo les paso una encuesta de qué es lo que te ha gustado más del recorrido, qué es lo que te ha gustado más del país, lo primero que aparece siempre es la gente. La amabilidad de la gente, como acabamos de describirlo, que le han hecho sentir pues un poco como si estuvieran en casa. O sea, que no me pasa a mí solo. ¿Qué siento que ha ocurrido? Que esto, pues oye, ya sabes que la gente de marketing lo maneja muy bien estas cosas y dijeron, ale, cojamos esto y lo hagamos un concepto de un poco el concepto que defina nuestra cultura. Sí, al hilo de este concepto, digamos que también han unido el tema de, bueno, que ya mencionábamos en la presentación, de la sonrisa, ¿no? Que también la han cogido eso, ¿no? Porque de alguna forma la sonrisa de bienvenida, esa facilidad de sonreír, pues también influye en esta amabilidad, digamos así, ¿no? Y digamos que en todo este concepto, si queremos ponerlo solo de marketing, de la oficina de turismo, ¿no? Pues tendríamos la sonrisa, la hospitalidad, la amabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego también entramos ya en los tres elementos que defienden. ¿Te parece bien, Paqui? Sí, vamos a hacer un desglose como si fuera un análisis. Estas cosas que hemos dicho de hospitalidad y amabilidad, pues quizás no sea solo de Tailandia, ¿no? Quizás pase también en Camboya, en Laos, ¿no? Pues porque son países que de alguna forma pues tienen este estilo de vida. Pero según nuestra experiencia, hay tres elementos que digamos que son únicos del tailandés, o tres elementos o quizás tres conceptos, que son, el primero de ellos es el Sabai Sabai, luego sería el Mampe Rai y el Sanuk. Bueno, el Sabai Sabai se puede definir como estar relajado, ¿no? Vivir feliz y relajado, ¿no? Y bueno, al hilo de esto, lo que se puede contar es que, por ejemplo, en Tailandia, vivir con estrés, hacer las cosas rápido, está mal visto socialmente, ¿no? Y seguramente si tú vienes de una gran ciudad europea como Madrid, Londres, París y llegas a Tailandia, incluso a Bangkok, seguramente te llama la atención el ritmo pausado con el que se mueven los tailandeses, ¿no? Incluso yo tengo compañeros que les estresa esto, ¿no? Compañeros de trabajo que les estresaba que fueran tan lentos. Pero al final es porque ellos conciben la vida tranquila, no quieren el estrés, no les gusta. Y de hecho, Paqui, te imagino que habrás vivido montones de experiencias, sobre todo por ejemplo, en el caso más obvio, a lo mejor son los restaurantes, ¿no? Donde ya de entrada te dan un menú en donde te dicen, cocinamos lento, el ritmo es lento, ¿no? Eso es algo que es habitual. Sí, y además, en plan de broma, los extranjeros, la visión del extranjero es bastante divertida. Porque, por ejemplo, todos sabéis que en España usamos mucho el mañana. Mañana haré esto, mañana haré lo otro. Pues yo lo asocio un poco con el tailandés también. El ritmo es tan pausado que todo, bueno, pues que el que viene de fuera le parece hasta estresante lo que tú has dicho, lo despacito que van. Tienen que habituarse, tenemos que habituarnos a un ritmo mucho más lento. Ese sabai, sabai es, pues relájate, quédate tranquilo, vive feliz, no hay estrés. ¿Dónde vas con esas prisas? En el trabajo, en el restaurante, en la cola del metro, en cualquier lugar. Tienes que ir muy tranquilito, muy tranquilito. De hecho, el plan perfecto de un tailandés es estar
tumbado en una tumbona, pasa su día libre tumbado en una tumbona, ¿no? Sí sería de alguna forma visualizar el plan perfecto, ¿no? Tumbado en una tumbona con una cervecita. Exacto. A mí me gusta mucho analizar las palabras y esto igual os parece interesante, o al menos a mí me lo parece. Sabá y Sabá, ya os hemos dicho que la traducción literal es relax, vive feliz, pero sabéis que cuando te conocen o cuando se presentan a un sitio y saludan, dicen Sabadi Mai, que significa ¿cómo estás? En realidad significa ¿cómo estás? Esa sería la traducción. Pero si analizamos la palabra y la separamos, como hemos hecho con la palabra Tailandia, pues la gracia es que te preguntan Sabadi Mai, que es algo así como Sabadi, relax, bueno, sería la traducción directa, relax, bueno, ¿estás relajado? ¿Estás bien relajado? ¿Estás muy relajado? Esa sería la frase que usan para decir cómo estás. La frase que usa para decir cómo estás y para reflejar si estás bien o no, ¿no? Es como el baremo, ¿no? Relajado o no relajado, ¿no? Eso es. La contestación sería sabadika, o sea, estoy fenomenal, muy bien, gracias. O mai sabai, como no estoy bien, no estoy relajado. Bueno, una curiosidad del idioma, para que veáis cómo de cerca su idioma refleja un concepto tan potente de su cultura. Bueno, el segundo concepto sería my penrai. My penrai, si lo traducimos literalmente, es no pasa nada. Y esto está muy unido al budismo, ¿no? A la concepción de que no tienen mucho control sobre las cosas. Y de alguna forma, pues por ese motivo, la mayoría de las cosas, de las veces, no pasa nada. Por ejemplo, imagínate que estás en un restaurante, le das un golpe al vaso, inundas todo el pequeño local, que va a venir el camarero y te va a decir my penrai, no pasa nada. O sea, tienes que liarla gordísima para que realmente pase algo con un tailandés. O sea, la mayoría de las veces la respuesta va a ser my penrai. A mí me gustaría profundizar un poquito en lo que ha dicho Eli sobre no pasa nada, pero relacionado con el budismo. Lo llevamos un poquito más allá. ¿Por qué nombramos el budismo? El budismo, para quien no lo sepa, es la religión mayoritaria de Tailandia. Y el budismo lleva una parte en la que habla de, bueno, digamos que las cosas que ocurren son circunstanciales y tú no tienes ningún control sobre ellas. Entonces no merece la pena ni enfadarse demasiado por lo que ocurre. Si te ocurre un incidente grave, como el que ha dicho Eli de la mesa, se ha roto algo o te atropella un coche, un poquito de broma. No pasa nada, es que, bueno, pues es que es lo que tenía que pasar. Y tampoco si ocurre algo muy bueno, cuando hay una explosión, las explosiones muy fuertes de emociones muy positivas, pues un poquito igual, les dicen, no pasa nada, como vamos a intentar equilibrar esas emociones. Y esto es precisamente una de las bases de la filosofía budista. La filosofía budista habla de mantenerse en equilibrio, no dejar que las emociones te destruyan, ni las buenas porque son demasiado buenas, ni las malas porque son demasiado malas. Hay que estar, digamos, en una forma de vida suave, equilibrada, donde uno esté en su centro. También habría que explicar otra forma que tienen de usar el my penrai, que es, por ejemplo, cuando quieren pedir algo, pero no lo quieren pedir directamente. Yo me acuerdo que en el trabajo teníamos un compañero italiano, que su mujer era tailandesa, y él contaba que un día estaban, pues una noche de mucho calor, estaban los dos asados en la cama, torrados de calor, y entonces el chico le dice, ¿quieres que ponga el aire acondicionado? Y la otra responde, my penrai. Entonces el otro decía, pues no querrá que lo ponga. Entonces, a las 2 horas, le vuelve a preguntar, ¿quieres que lo ponga? Y dice, my penrai. Y entonces al final dijo ya el muchacho, da igual, pongo el aire acondicionado. Y la otra dijo, ¡ay, muchas gracias, qué bien! Entonces era como, no se habían entendido la otra por no decir, sí, quiero el aire acondicionado, y no decirlo tan directo, decía, my penrai. Y al final se habían tirado 2 horas torrados de calor por eso. Sí, además yo creo que el my penrai y el sabai se mezclan continuamente. Imaginaros, tranquilo, no pasa nada. Sabai, my penrai. Son dos expresiones que las colocan a veces
juntas. Igual que ha contado Eli, pues igual que has contado esto, yo recuerdo otros incidentes como te caes de una moto, te pegas un trompazo, ves un tailandés que se hace polvo la pierna y se levanta dando un salto y dice Mai pen rai, sabai, sabai. No le ha pasado nada. Intentan, en la medida de lo posible, reducir el drama de cualquier situación. Por eso yo creo que también mira, esto es una cosa curiosa con los extranjeros, que puede ser interesante. Cuando llega un español, donde, en mi opinión, el drama nos corre por las venas, o al menos a muchos, y montamos ciertas escenas, porque el español también tiende a montar escenas. Es como el lado opuesto, ¿no? En esto, el tailandés y el español se encuentran un espejo, porque no tienen nada que ver con cómo se manifiestan. Entonces, el español llegaría a una tienda y diría, bueno, el ejemplo que tú contabas antes del restaurante, es que hace media hora que espero mi comida, ¿cuándo me lo van a poner? Con un tono quizás demasiado fuerte. Nunca te va a ocurrir en Tailandia, todo lo contrario. Vamos a avergonzar a un tailandés si nos expresamos de esa forma y le vamos a hacer sentir mal. Y esto se lleva a cualquier ámbito de la vida, en el trabajo pasa igual. Tú no puedes llegar muy enfadado y decir, oye, ¿cuándo no está el informe? ¿Cuándo va a estar esto? Es que este cliente lleva esperando una hora. La respuesta siempre va a ser, sabai, sabai, mai pen rai. Nunca van a mostrar esa emoción fuera de lugar. Y no solo el tema del tono de la voz también, que eso también casi nos daría para otro podcast, porque el español tiende a hablar altísimo y a gesticular las manos, y creo recordar que a ti te solían preguntar que qué les pasaba a los españoles cuando en realidad estaban hablando, ¿no? Y... Verdad. Me ha pasado muchas veces ir en un coche, otra vez papel de agencia de viajes. Ir en un coche, españoles, un conductor tailandés y un guía tailandés o otra persona local que por alguna razón nos acompañara. Y me han preguntado en inglés, ¿qué les pasa? ¿Están enfadados? Simplemente porque había 2, 3 personas hablando, ya sabéis que subimos mucho la voz, y además nuestro tono en otro idioma se identifica hasta un pelín agresivo, precisamente por esa subida de tono. Mira, ahí viene otra cosa muy tailandesa. Nunca oyes a un tailandés hablar alto. Puedes estar sentado al lado de una persona que está hablando por teléfono y sabes que está hablando porque ves el teléfono en su mano, pero no le escuchas. Yo he estado en el metro metida con un montón de personas y no se oía ni un ruido y la gente también iba hablando por teléfono. O sea, su volumen es muy bajito. Ahora imaginaros en España con esta moda de los móviles que vamos hablando, grabando sesiones, ¿verdad? Hola, Eli, mira, te iba a contar que no sé qué. Y se ha enterado todo el restaurante, todo el bar o toda la calle de lo que yo le estoy contando a Eli. No solo es el tono, sino el tono me refiero al volumen de conversación. Y esto tiene que ver con las calles en general. Una calle española es ruidosa. La gente le gusta pitar en el coche. Le gusta pitar. En Tailandia nunca te pitan. Es de mala educación, de hecho, ¿no? Creo. Es de mala educación absoluta. Y eso es un contraste. Cuando llegas al país, pues es que te transmite esa paz precisamente por ese silencio en las calles o esa forma en que la gente se mueve. Cuando llegas a España, suben los decibelios de sonidos por todas partes. Sí, a mí me pasó cuando nada más aterrizar, de repente es como, tengo demasiada información, me explota la cabeza, es muy alto. Sí, es una cosa interesante de diferencias culturales. Falta el tercer término, que sería el Sanuk, que Sanuk está muy vinculado con la diversión, ¿no? Y con encontrar satisfacción en todo lo que se hace. Pero también creo que aquí es importante que expliquemos que la diversión tailandesa se da en compañía, nunca se da, ellos lo conciben el divertirte solo. Entiendo que es por esto de, no sé si de hacer méritos o de comunidad que tienen, ¿no? El concepto de comunidad, que ellos divertirse solos no lo perciben. Bueno, yo creo, si profundizamos un poco en esto, a ver, Sanuk literalmente, si se traduce del tailandés, significa fun, diversión, divertido. Y además es una expresión que usan muchísimo. O sea, las tres, Mai pen rai, sabai, sabai, Sanuk, están presentes cada 3 frases. El Sanuk Mai es
¿te estás divirtiendo? ¿Te lo estás pasando bien? No se refiere solo a me lo estoy pasando súper bien, sino es una forma de preguntarte qué tal va el día. Sanuk Mai, ¿qué tal ha ido el día, Eli? ¿Qué tal ha ido? Y a lo que tú te referías de comunidad o a ese concepto de la diversión en comunidad, totalmente de acuerdo. El concepto de comunidad en Tailandia es muy potente. Son personas que salen juntas, comen juntas, se divierten juntas, acogen a cualquiera en su casa, mi opinión como extranjera que ha pasado este tiempo aquí. El que tengan ese concepto de comunidad tan desarrollado tiene que ver con que históricamente su momento es, ¿cómo le explico? Todavía de desarrollo, es decir, no hay demasiado dinero. Y esto hace que uno se apoyen en otros para cualquier cosa que tengan que hacer. Yo siento que los países que están más desarrollados económicamente tienden a ser más independencia. El dinero da mucha independencia. Sin embargo, cuando no hay mucho dinero en tu sociedad o en tu familia, tiendes más a apoyarte en los demás. No sé tú qué opinas de ese tema. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, de hecho, al no haber, por ejemplo, no hay seguridad, o sea, tú no cotizas en la seguridad social, entonces no tienes jubilación. Entonces, pues las familias son, pues desde los padres que viven con los hijos, con la mujer del hijo y con los nietos, ¿no? Digamos que son como familias grandes, ¿no? Y sí, probablemente eso está muy relacionado con el tema de que la individualidad quizá no esté muy desarrollada, ¿no? Y obviamente, pues para divertirte, pues tampoco, ¿no? Divertirte solo, pues no. ¿Bueno o malo? Independencia frente a comunidad, pues es algo que tendríamos que analizar mucho. Él y yo lo hemos hablado muchas veces y es verdad que es una sociedad en la que todos se apoyan. Nosotros lo hemos sentido. Yo me he sentido muy arropada y muy apoyada en muchos sentidos. Tú puedes ir a la casa de un tailandés y ves que conviven generaciones, abuelos con padres, con hijos, y si viene un vecino que ha tenido un problema, pues también va a tener siempre un puñado de arroz. Es un concepto muy bonito social y yo sigo pensando, Eli, que tiene que ver con, pues fíjate con lo que he dicho, con el dinero. Las sociedades que tienden a ser, yo creo que me estoy repitiendo, como a tener más dinero, tienden a independizarse más. Y cada lado tiene, pues, cada sociedad tiene su punto. Yo te quería preguntar otra cosa, Eli, porque estamos analizando el Sanuk, pero el Sanuk también significa encontrar satisfacción en todo lo que se hace. Y en mi opinión esto también tiene mucho que ver con su religión, ¿verdad? Con la religión budista. Sí, de hecho el término surgió en los templos y muy vinculado al tema de hacer méritos, ¿no? Y hacer méritos pues para los demás. A ver, digamos que a ver cómo explico esto, ¿no? Si igual a ti para aquí se te da mejor, pero bueno, digamos que un budista, para mejorar su karma y reencarnarse en una persona mejor, pues tiene que hacer méritos. Y estos méritos pueden ser desde limpiar el templo, desde darle donaciones al monje, desde ordenarse monje. Y entonces, pues en esta forma de hacer mérito, de alguna forma fue surgiendo este sanuk, ¿no? Digamos que en dar a los demás. Y luego de allí empezaron, pues es que ya aquí podríamos hacer casi 3 podcasts, porque de ahí ya empezaron los mercados, de los mercados vinieron los festivales de música tradicional, los desfiles de ropa, como de Miss Tailandia, pero digamos que tradicional, porque claro, Miss Tailandia en un templo como que no tendría mucho sentido, pero en plan tradicional. De ahí luego también, vinculado a los templos, viene todo el tema del Muay Thai, porque los primeros combates de Muay Thai se hacían en templos. Un montón de cosas están unidas a este origen de Sanuk en los templos. Sí, y llevado a la vida del tailandés día a día se refleja en muchísimas cosas, pero para mí también tiene una relación muy clara con el budismo en algo más, que es, bueno, es vivir el presente de alguna forma.
Encontrar satisfacción en lo que estás haciendo ahora mismo, sea lo que más te apetezca del mundo o lo que menos te apetezca del mundo, pero tienes que estar satisfecho en tu día a día, no pensar en el futuro, no pensar en el pasado, disfrutar donde estás porque no sabes lo que va a haber mañana. Sí, es justo esto. Intentaba hacer un resumen que es verdad que luego en la filosofía budista, de vida budista, está aplicado en muchísimas cosas. Tailandia es uno de los países más visitados del planeta y él y yo creemos que estas pueden ser las razones principales. Esa filosofía de vida que contábamos al principio que todos quieren copiar. Os invitamos a reflexionar sobre ello porque a mí me parece que los 3 conceptos están súper bien. Divertirte, las cosas están fuera de tu control, así que no te comas mucho la cabeza y, bueno, disfruta con lo que haces cada día, ¿no? Y de alguna forma esto se refleja en el día a día, ¿no?, del tailandés. Pues que simplemente con verles por la calle al atardecer tomándose su chan, su cerveza, pues yo creo que ya ves ahí ya reflejadas los tres conceptos, ¿no?, en un hecho tan simple y rutinario. Sí, ese es el lado como luminoso, pero a mí se me ocurre otra cosa que podemos explicar, que es que esto lo llevan a tal extremo que yo puedo estar hoy con un tailandés disfrutando de la puesta de sol con una cerveza, despreocupado absoluto, ese tailandés se gasta el dinero que tiene en pagar lo que hay y al día siguiente te llama y te pide dinero porque le toca pagar la factura de la luz y no se acordaba porque como viven en el día absoluto, pues oye, lo que venga mañana no me importa. Entonces, como no me importa, pues no me acuerdo que también tengo determinadas responsabilidades. Ojo, esto como lo cuento suena un poquito irónico y sarcástico. Es que ocurre de verdad. No, ya sabéis que en las sociedades hay como una media, ¿no? Estereotipos. No te digo que no haya personas que no se preocupen y no te digo que todos sean así. Te digo que es como la media social. ¿Tú también lo detectas eso, Eli? Sí, se ve claramente que no. Es como si en el momento no piensan en mañana, yo creo, a la hora de, por ejemplo, de gastar esto que estabas comentando, yo creo que no piensan. Y si tienen que invitar a todo el pueblo, pues invitan a todo el pueblo. Luego mañana ya verán lo que hacen. Referente a fiestas, referente a invitaciones, referente a cualquier. Yo lo he vivido en muchísimas ocasiones. Como lo cuento, me ha pasado de estar por ahí con tailandeses tomando algo, que gasten ese dinero y la llamada que he contado es cierto. Y no me ha pasado solo una vez, me ha pasado más de una vez. En fin, un poco el equilibrio está genial y esa parte igual también habría que equilibrarla. Es una parte social complicada. ¿Qué hacemos, Paqui? ¿Damos por finalizado el capítulo de hoy o quieres añadir alguna cosita más? No, nada más. Resumen absoluto. Es una filosofía de vida muy interesante para razonar. Os dejamos el episodio ahí para que le deis una vuelta. Y si os gusta lo que os estamos contando, pues nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Y dejarnos algún comentario también, que eso también nos viene bien, hombre. Sí, que estamos empezando el podcast. Un comentario, un me gusta y si os ha gustado, compartir. Hey, listen to what I'm saying. I ain't gonna bail now. I love you like the wind, girl.